ahora mismo. Entonces, esta es la antesala justo para darle paso a Diana, a Teresa y a Andrés, que van a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Mapi, por presentar ese video. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros el martes, el miércoles, y estar un poco en estos talleres y poder compartir con ustedes qué es la generosidad, algunas enseñanzas y aprendizajes que hemos tenido durante nuestro tiempo como un día para dar, Giving Tuesday. Hoy me acompaña Teresa de Sousa Pinto, que es nuestra vicepresidenta de Un Día para Dar Colombia y nos ayuda también con el programa Colectivo Estornino. Y tenemos a Andrés Parra, que es uno de nuestros líderes del Colectivo Estornino y también director ejecutivo de la Fundación TIL. Entonces, gracias Tere, Andrés, por estar aquí conmigo el día de hoy para empezar este taller. Voy a compartir pantalla. Les agradezco si nos ayudan, si quieren hacer preguntas. Queremos que esto sea dinámico, no solamente nosotros hablando, sino que si ustedes tienen preguntas, nos las puedan hacer al final y poder hacer de esto una conversación más que una presentación. Sin más, voy a compartir. Perfecto. Entonces, nuestro taller de hoy se llama De las chispa a la acción, liderazgo, herramientas y datos. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Bueno, primero que todo vamos a ver el programa colectivo Estornino, cómo empezamos a trabajar esto para fomentar liderazgo. Número dos, herramientas y metodologías que utilizamos durante el proceso, ya sea para crear embajadores para el movimiento de Giving Tuesday o dentro del colectivo Estornino. Y tres, vamos a ver la calculadora de huella social y un futuro reporte de generosidad que salió de este programa Estornino y de nuestros líderes dentro del programa. Entonces, crearles como rápidamente cómo vamos a trabajar el día de hoy y qué vamos a ver el día de hoy. Voy a darle la palabra a Teresa para que se presente y también nos cuente un poquito sobre cómo fue el proceso con el colectivo Estornino y algunas enseñanzas que nos dejó y qué estamos haciendo. Hola a todos, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes hoy compartiendo algunas de las cosas que hicimos estos últimos tiempos. Les voy a hablar del colectivo Estornino, que es el programa que más hicimos el año pasado. Yo fui la coordinadora de este programa y aquí tenemos a Andrés, que fue estudiante de este programa, fue uno de los participantes, entonces van a tener la perspectiva de los dos. En este colectivo queríamos darle así un énfasis a la generosidad. Intentamos en todas las fases del proyecto difundirla y aplicarla. Y les voy a contar cómo hicimos todo el proceso. Si después ustedes tienen alguna duda, quieren algo más pormenorizado, ahí nos avisan por el chat. Entonces, primero fue la fase de planeación, ¿sí? Este colectivo estornino decidimos hacerlo enfocado a líderes de Colombia, y de Costa Rica, de organizaciones que fueran de varias partes de Colombia. Entonces, hicimos el pitch de la idea a Giving Tuesday, ¿listo? Y ellos nos dieron la luz verde para aplicarlo aquí en Colombia y Costa Rica. Después empezamos construyendo más a fondo el proyecto, ya todo el programa que queríamos hacer, cuál era nuestra idea para formar nuevos líderes y cómo lo íbamos a hacer y preparamos el currículo. El currículo era de las partes más importantes para nosotros del colectivo porque teníamos que acertar en los temas que las organizaciones o que los líderes estaban necesitando. Nosotras, por la experiencia que tenemos en el campo, ya nos dimos cuenta que había ciertas falencias, ciertas cosas que deseáramos que ciertos líderes tuvieran de organizaciones para impulsar su organización y su labor a otro nivel, acceder a fondos más altos, tener otra visibilidad, tener otras habilidades para promover su organización. Entonces, adecuamos el currículo un poco a las necesidades que vimos en estos dos países, en el movimiento de Giving Tuesday.
Después, para nosotros era también muy importante seleccionar las personas ciertas para dar la formación. Y entre nuestros contactos, nuestros aliados, conseguimos llegar a un plantel de profesores, de expertos, llamábamos, de cada temática. Y bueno, todos ellos nos donaron su tiempo y dieron una formación más o menos de 2 horas cada uno o de 4 horas cada uno, dependiendo del tema. Esta fase duró aproximadamente 6 meses. Entonces, después pasamos a la fase de selección. Teníamos cupo para 10 participantes, listo. Aquí están los nombres, ahí está Andrés de segundas. Por suerte nuestra, acabamos por tener una bastante divergencia en población con que trabajaban, edad, género. em, Etnia, todo, tuvimos de todo un poquito que fue así una suerte conseguimos llegar a varios territorios. Tuvimos 9 de Colombia y una de Costa Rica, que es el DNI de Costa Rica. ¿Listo? Después, entonces, ellos son de varias partes de Colombia. Ahí está el mapa de Colombia, consiguen ver. También fue de importancia para nosotros llegar a zonas de Colombia que normalmente no tienen tanta ayuda ni tanto apoyo. Por ejemplo, más en el centro de Colombia, en la costa pacífica. Entonces fue importante tener acceso a esos líderes. Y en Costa Rica también, ahí está la zona de donde era la fundación del DNI. La selección, ¿cómo la hicimos? Ok, fue más corta, fueron 2 meses, listo, nosotros pusimos la convocatoria. Inicialmente creíamos que íbamos a tenerla un mes más o menos, pero tuvimos que extender los plazos un poco más para tener más aplicantes y porque acabamos por usar una plataforma que se llama Impactia, con quien teníamos convenio para divulgar aún más nuestra convocatoria, y logramos tener más de 60 aplicantes. Y después ellos pasaron para el primer filtro. El primer filtro era cosas como tener los documentos, tiene una página de internet, contestó a todas las preguntas de la convocatoria, listo, un filtro así muy administrativo. Y después sí pasamos a un comité de selección. Escogemos 4 personas que han trabajado con nosotros en varias ramas del tercer sector, y ellos una vez más nos donaron su tiempo para leer las convocatorias, las aplicaciones de cada uno, y entre todos escogimos los 10 seleccionados y después los que venían justo después. Los contactamos. Exacto, se me olvidó decir que cuando postamos la convocatoria, nuestra principal pregunta era, ¿cuál es tu idea de generosidad? Listo, queríamos encontrar personas que ya estuvieran haciendo o que querían hacer algo relativo a la generosidad. Ese fue el puntaje mayor en los seleccionados, o sea, las convocatorias que tenían una mejor idea de generosidad. Claro, es subjetivo, pero eh, ahí pudimos entre los jurados, entre el comité de selección, escoger el que tenía una idea mejor de generosidad o más enfocada a la generosidad, era más probablemente seleccionado. Y después informamos a los participantes. Hubo 2 participantes que antes de empezar el proceso o a la primera semana de clase decidieron que este programa no era adecuado para ellos, sea por cuestiones de horarios o porque en términos de formación sentían que ya tenían el conocimiento. Entonces, decidimos hacer los siguientes 2 que quedaban en la lista, o sea, el puesto 11 y el puesto 12. Después tuvimos la fase de ejecución en que dimos una formación de 3 meses, hicimos evaluación de contenidos, en que hicimos evaluación de proyecto y de toda la idea de generosidad que ellos fueron construyendo. Y después
Espérenme solo un momentico. Aquí, ¿sí? Y después teníamos un trabajo autónomo de más o menos 5 meses en que estuvieron cada participante trabajando con sus equipos, con su idea, principalmente su proyecto, para después presentarle la gran final, conseguir contactos, conseguir unas donaciones. En la final que juntamos con el día de Giving Tuesday, que fue el 3 de diciembre, hicimos un gran evento virtual en donde ellos hicieron su pitch y consiguieron contactos y asociaciones y apoyos entre ellos y también entre otras fundaciones. Y escogemos los ganadores, que fueron los tres. Primer premio fue Nuevo Amanecer. Tuvimos un conjunto de jurados que también estuve evaluando las presentaciones de cada uno, su idea de generosidad y escogimos el primer premio. Después, segundo premio, que fue Carolina con Laura Vergara. Y el tercer premio fue el premio del público, fue Andrés que ganó. Hicimos una votación entre todos los asistentes del evento de cuál en su opinión era la idea de generosidad y la Fundación TIL Andrés Parra ganó. Por eso lo invitamos también aquí hoy a venir a compartir su experiencia. Eh, Después del programa, ¿qué pasa? Es un paso bastante importante. Uno piensa, termina el proyecto y ahora qué se hace, ¿cierto? Se acabó, pero decidimos tomar en cuenta el resto del proceso. Entonces, cuando terminaron el proyecto, entramos en un programa de exalumnos en que damos estos caminos a los ex participantes para que puedan seguir su mejoramiento, su formación o su ¿cómo se dice? Desarrollo dentro de Giving Tuesday con sus fundaciones. Entonces, primer camino es tomar roles locales, ser líder de Spark, por ejemplo, líder comunitario de la zona. Entonces les dimos esta opción para que pudieran escoger. También les vamos a seguir dando herramientas y recursos, por ejemplo, formaciones con algún aliado que surja. Uniandinos, por ejemplo, nos ha ofrecido participación en un programa de aceleración, entonces también les extendemos a ellos esa invitación. Aprendizaje y mentoría es algo que Giving Tuesday, que bueno, Starling Internacional está haciendo, que es juntar los exalumnos todos de Starling que existen en el mundo y hacer un programa de aprendizaje y mentoría con nuevos Starlings. Y internamente también vamos a invitar ciertos participantes para ser mentores o hasta exponer como expertos, ser tutores de alguna idea de generosidad. O sea, nuestra idea es involucrarlos en el nuevo programa Starling que vamos a hacer el próximo año. También los invitamos a colaborar entre ellos o entre con Giving Tuesday, con nosotros para campañas de Giving Tuesday, por ejemplo, en diciembre. Queremos ver si se pueden conectar entre participantes para desarrollar proyectos en conjunto. Y por último, invitarlos a espacios como estos que nos acompañan a compartir su experiencia, su proceso en Starling y también su labor, sus ideas de generosidades en webinars, en congresos, en demostraciones, todo que tengamos en que ellos se puedan participar. Hicimos hace poco un webinar en que los ganadores, Damaris Guerra vino a compartir su experiencia con nosotros en ese webinar. Y hoy tenemos a Andrés que también viene aquí a compartir su idea de generosidad, ¿cierto? Bueno, ahora paso palabra a Diana que va a seguir hablándoles de la palabra más importante del día, ¿cierto? Gracias, Tere. Sí, lo importante también de resaltar con el colectivo Stornino fue que es un programa para formar líderes y liderazgos. Nosotros no queremos que solamente se quede en las organizaciones sociales, sino que esos líderes se sientan empoderados y que puedan seguir el trabajo, sea con una institución o no, para que pueda promoverse la generosidad. En muchos colectivos estorninos y creo que en general se han preguntado, bueno, pero ¿cómo integro yo la generosidad a mis proyectos? ¿No? Y pues nosotros durante el programa del colectivo Esturnino trabajamos una metodología
trabajamos diferentes herramientas para lograr entender el concepto de generosidad, como pues lo hemos estado socializando desde el movimiento de Giving Tuesday. Utilizamos una metodología que se llama desarrollo regenerativo, que la empezamos a utilizar desde mucho antes de que nos convirtiéramos, digamos, líderes de un día para dar Colombia y un día para dar Costa Rica. Y, y básicamente lo trasladamos a esta nueva realidad. Entonces, quiero que si pueden algunos prender sus cámaras y poderlos ver para no sentirnos así como solitos y al mismo tiempo vamos a hacer un ejercicio. Entonces, les pido por favor que escaneen el QR que ven aquí y contesten la pregunta de qué es la generosidad. Este es un ejercicio que también hicimos con el colectivo Estornino. No usamos el QR, pero lo hicimos, hicimos la misma pregunta y llegamos a varias respuestas y preguntas. Entonces, cuando empiecen a contestar, las vamos a ver en pantalla. ¿Estamos viendo la pantalla, Tere, de las respuestas? Sí, perfecto. No les pregunté, ¿pudieron mirar lo del QR? Si no, les podemos mandar el link. Teresa, si me ayudas con el link para que puedan accesar. Voy a volver aquí al QR para darles un poquito más de tiempo. Y les envío el link. Listo. Entonces, como ven, ya estamos aquí viendo resultados. ¿Sí están viendo la pantalla? Perfecto. Estamos viendo compartir, creatividad, empatía, felicidad, un valor. Yo sé que tenemos 26 personas aquí, entonces creo que más podemos aportar un poquito más a este mapa, porque queremos saber cómo ustedes perciben el concepto de generosidad. Perfecto, ya tenemos 10 de ustedes contestando. Aquí lo vamos a ir poniendo. Y lo bonito de este mapa es que cuando encuentra conceptos o palabras que llegan o coinciden, va a sobresalir sobre el mapa. Entonces ahí ven que está cambiando porque la gente está poniendo más información, más conceptos de qué es la generosidad. Entonces ya vemos que compartir es una de las palabras que todos coincidimos de que es parte de la generosidad. Ayudar, empatía, son las tres palabras que está saliendo en este momento. Y esto es un ejercicio, aunque parezca sin importancia, fue muy importante para nosotros, para poder entender qué es la generosidad. Les agradezco a los que participaron, pues como pueden ver, sí, la generosidad es ser empático, es ayudar o dar, compartir sin esperar nada a cambio. Es gratitud, es esperar, es amor en acción, es gratitud, es un valor, es compartir, es sensibilización. Alguien puso dar sin recibir nada y de compartir con privilegios, y es dar sin esperar y apoyo. Entonces, esto lo vamos a compartir con ustedes por si lo quieren tener. Para compartirlo en sus organizaciones o en el trabajo, lo que ustedes hacen. Pero sí, realmente la generosidad es dar sin esperar nada a cambio. Y hicimos este ejercicio y después de eso pasamos a el concepto también de por qué la generosidad es importante, ¿sí? ¿Por qué es importante dar sin esperar nada a cambio? ¿Por qué es importante compartir? ¿Por qué es importante ser empático en la vida de nosotros y de cada uno? Y básicamente sí hay un estudio de una universidad en Estados Unidos donde analizaron
que las personas que generan esta acción de generosidad, que también es un valor que alguien puso ahí que era un valor, que toca ejercitar y por eso pusimos también el cerebro y otros órganos, porque a los órganos toca también ejercitarlos y la generosidad es igual. Entonces genera oxitocina y genera serotonina. ¿Ok? Entonces está comprobado que la hormona de oxitocina es una hormona del amor y la serotonina es un neurotransmisor esencial para sentir bienestar. Entonces, básicamente, esto se une al concepto de desarrollo regenerativo que nosotros le compartimos a estos líderes, donde cómo podemos nosotros regenerar nuestra cultura, ¿sí? Internamente en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestro país, porque todo comienza en el hábito diario, ¿sí? Y pues el desarrollo regenerativo precisamente regenera recursos. Empezó con una idea de regenerar recursos como el agua, los alimentos y todo lo que necesitamos como seres humanos. ¿Cómo podemos regenerar las tierras? Pero ¿por qué no podemos regenerar nuestra cultura, nuestros hábitos? Y por eso esta visión dice que busca transformar los sistemas humanos y naturales para crear condiciones de bienestar, equidad y resiliencia. Esto lo pueden encontrar si quieren en la UCI, que es una universidad en Costa Rica, y se enfoca en tres conceptos: restaurar, renovar y reponer. Y pues los proyectos que trabajamos con los líderes también se enfocaban en eso, cómo podemos renovar, reponer, restaurar con nuestros proyectos a las comunidades y a diferentes áreas dentro del ecosistema. Entonces, el desarrollo regenerativo habla del tema ambiental, de cómo podemos regenerar el tema ambiental, el social, económico, político, cultural y hasta espiritual. Y pusimos un corazón porque el corazón es un órgano que se debe también ejercitar. Si nosotros no lo ejercitamos con el tiempo, nosotros le podemos dar más vida a nuestro cuerpo si hacemos ejercicio y si no, pues tienes menos tiempo de vida. Y pues para nosotros la generosidad es lo mismo. Es el pálpito de la comunidad, de la sociedad y de cómo podemos llegar más allá y a tener un poco más de vida. Espero que haya sido claro un poco el tema de la metodología del desarrollo regenerativo. Andrés, ¿quieres compartir algo? Eh, bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Estoy muy feliz de poder participar acá, de contarles la experiencia que tuvimos nosotros como organización dentro de todo el colectivo Estornino y obviamente pues todo el agradecimiento para la organización, para Giving Tuesday, para Un Día para Dar, que nos dieron esta oportunidad de algo que nació como una idea y que fue, digamos, madurada en todo el proceso del colectivo Estornino y ya con unos resultados muy concretos que yo les voy a contar más adelante. Gracias, Andrés. Sí, y Andrés va a compartir un poquito de las herramientas también. Yo voy a compartir un poquito de la herramienta de ejercicio de generosidad que tuvimos y nos ayudó muchísimo a poder enfocar el concepto de generosidad en los proyectos, porque no solamente es, bueno, yo voy a ir a hacer esto, sino tenemos que tener el concepto bien establecido y que podamos darle algo a la comunidad, ¿no? Que tenga ese concepto. Entonces, aquí tenemos a Fundación TIL, que fue como un poquito difícil al principio de encajarlo al concepto, porque cada clase o cada taller o cada aprendizaje se iba viendo cada cosa hasta llegar a este punto. Entonces, esta herramienta la hicimos en Canva rápidamente y pusimos aquí el objetivo general del proyecto y nos la pensamos, pero bueno, ¿qué podría ser como... Yo quiero hacer, menciona calculadora, y yo, pero ¿cómo así? Pero una calculadora que va a medir. Entonces, una huella social y bueno, y cómo se enfoca eso en el concepto de generosidad. Y fue interesante con Andrés porque llegamos a esta conclusión del objetivo general de es generar una calculadora para medir la huella social a nivel individual, cada persona, y también a empresas para incentivar acciones de generosidad para la reducción de desigualdad en Colombia.
Entonces llegamos a ese concepto gracias a todo lo que pusimos acá, a los talleres y clases que tuvimos. Empezamos a identificar aliados que nos podían ayudar a promover este proyecto de generosidad, que es la calculadora, y que ahorita Andrés va a hablar un poquito. La comunidad beneficiada, quién era, actividades de generosidad, qué vamos a hacer para que em, esta calculadora salga adelante y qué actividades vamos a hacer. Entonces, campañas de generosidad monetaria en especie, campañas de socialización sobre la calculadora de generosidad para medir la huella social. Y pues parte de este webinar es parte de eso, que podamos socializar qué es eso y cómo va a generar datos para nosotros y para el ecosistema en Colombia, los recursos necesarios, el concepto del colectivo estornino, también cómo trabajamos colectivamente y no solitarios. Eso fue súper importante también para los proyectos que socializamos. El cómo apuntan a los ODS también, eso fue algo que lo empezamos a hacer con ellos. Algunos de ellos no entendían muy bien dónde calzaban por los temas de indicadores y etcétera. Entonces tuvimos otro tipo de trabajo para llegar a eso. Y cómo se querían conectar con Giving Tuesday. Entonces, ellos dijeron que querían ser embajadores por sector y pues aquí está Andrés con el colectivo y también alzaron la mano para ser embajadores del movimiento. Y pues ese era uno de los resultados que queríamos con el programa, que era tener embajadores, tener líderes en los territorios, en diferentes territorios. Y algo que les quería comentar también era un evento que hicimos de 17 Rooms, donde trabajamos los ODS y trabajamos los principales tres ODS que Colombia estaba siendo más afectado y lo trabajamos con diferentes sectores, empresa, gobierno y organizaciones sociales y civiles. Lo comenté un poquito ayer en la reflexión, pero realmente fue un ejercicio maravilloso. De hecho, Andrés también estuvo en esas mesas, estuvo en todo el proceso. Ahorita nos cuentas un poquito qué te pareció. Y nosotros de ese aprendizaje nos dimos cuenta que en Colombia no existe un reporte de generosidad, que hay algunos datos que la sociedad civil no está transfiriendo al gobierno y no se conocen estos. Y entonces estuvimos hablando con el Departamento de Estadística, el DANE, y les dijimos, bueno, pero también hay una descomunicación de cómo debemos hacer estos datos, cómo ustedes los quieren integrar. Y ha sido todo un proceso, o sea, ya pasó un año y todavía seguimos en el proceso de que ellos tienen que socializarnos cómo es ese proceso de data y poderlo trabajar. Pero con Andrés vamos a tener un trabajo que ahorita él va a mencionar y pronto un reporte de generosidad. Andrés, si nos cuentas un poco sobre la teoría de cambio. Sí, eh, yo quisiera mencionar, digamos, sobre la teoría del cambio. Este fue uno de los temas que vimos durante todo el desarrollo del programa del colectivo Estornino. La teoría del cambio es una herramienta de planificación y gestión que utilizan las organizaciones sociales, las fundaciones, los proyectos para explicar cómo y por qué sus actividades producirán los cambios que deseamos en la sociedad. Se basa, digamos, en poder definir claramente la ruta de impacto, desde lo que hacemos, desde las actividades que estamos realizando, hasta el cambio profundo que queremos generar. Y hay unos elementos principales que tiene la teoría del cambio, que son básicamente los insumos, las estrategias, los resultados y el impacto. Cada uno, digamos, de estos elementos debe contener, digamos, un desarrollo que parte de ese análisis de la situación actual, de las condiciones actuales, cuál es el reto al cual nos enfrentamos, ¿sí? Y a partir de poder responder esa pregunta de alguna manera, eh, ir ya, digamos, a todo el proceso que tiene que ver ya con los supuestos lógicos del cambio que nosotros estamos buscando. Entonces, para poner esto, digamos, en un ejemplo concreto de lo que nosotros desde la Fundación TIL y con el colectivo Estornino veíamos, nosotros nos planteábamos una serie de preguntas como de la situación actual, ¿sí? O sea, el tema social, nosotros decíamos, el tema social está ligado a lo político. ¿Cuál es el cambio deseado que quisiéramos? Pues que lo social no puede tener tintes políticos, ¿sí?
Los elementos sería quién cambia, qué cambia, ¿sí? Cómo se mide ese cambio, ¿sí? Y cosas, digamos, que nos cuestionábamos nosotros desde la fundación, decíamos, creemos que hay un tema de egoísmo, de indiferencia, de no es mi problema, ¿sí? Digamos, es como el reto. ¿Cómo cambiamos eso? Entonces, ¿qué cambia? Pues, ¿cómo puedo ayudar? Cambiar, digamos, esa actitud, ¿sí? ¿Quién cambia dentro de esto? Cambian las personas, cambia la ayuda para los más necesitados, y lo veíamos de alguna manera así. Entonces, dentro de ese proceso, finalmente terminamos en ese cambio social deseado, que es ese cambio a largo plazo. Y aquí es importante mencionar algo porque yo creo que todos conocemos el marco lógico, que es lo que de alguna manera trabajamos mucho desde las organizaciones. Y la diferencia básica, digamos, entre lo que es el marco lógico y la teoría de cambio, el marco lógico es una herramienta de gestión, mientras que la teoría de cambio es un enfoque conceptual y estratégico. El marco lógico tiene una matriz rígida, por llamarlo de alguna manera, mientras que la teoría del cambio tiene una narrativa, un diagrama, digamos, flexible. Obviamente hay cosas que se comparten, que es, digamos, toda la elaboración de los indicadores, los medios de verificación, y el marco lógico tiene una visión un poco más a corto y mediano plazo, mientras que la teoría del cambio tiene una visión a largo plazo, que obviamente tiene unos cambios intermedios, unas metas, digamos, a corto y mediano plazo, pero tiene un largo plazo, digamos, mayor a lo que se propone dentro del marco lógico. Eh, la, la, en el marco lógico, la participación es más a nivel de una participación técnica usada, digamos, por los planificadores, mientras que la teoría del cambio tiene una participación donde se involucran a los actores y a los beneficiarios. Entonces, eso, digamos, lo veíamos y lo aprendíamos también dentro de todo este programa del colectivo Estornino, y obviamente es parte de la base de todo el trabajo que hemos venido desarrollando. Y ya entrando un poco en materia, digamos, de lo que es la Fundación TIL, eh, hace un momento Diana mencionaba lo de la huella social. Me gustaría contarles un poco la experiencia porque cuando llegamos nosotros al colectivo Estornino, nosotros veníamos con una idea de desde lo ambiental existe la famosa huella de carbono o la huella ambiental, hay otra calculadora de huella hídrica, todo esto dentro del marco, digamos, de lo ambiental. Pero nosotros decíamos, si en lo ambiental existe esto, ¿por qué no podemos llevarlo a lo social? Entonces, ¿qué es esa huella social? ¿Sí? Y entonces definíamos esa huella social como una medida del impacto de nuestras acciones en la sociedad. ¿Sí? Y entonces, a diferencia de la huella de carbono que mide el impacto ambiental en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero, la huella social se enfoca en el bienestar y en el desarrollo de las personas y las comunidades y evalúa aspectos como la equidad, el acceso a oportunidades, la calidad de vida y el respeto a los derechos humanos. Entonces, esto, digamos, para que lo tengamos un poco en cuenta como contexto de lo que nosotros eh, empezamos a trabajar y que fuimos madurando durante todo el programa. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, ¿qué necesitamos para poder medir esta huella social a nivel individual? Porque hay algunos avances, digamos, en la medición de la huella social a nivel corporativo, pero se queda en una instancia muy corporativa, muy de empresas que la miden a través del ESG, eh, pero nosotros decíamos, ¿y nosotros como personas? Sí, porque está bien las empresas, está bien, digamos, el aporte que hacen las empresas a las comunidades, pero es que al final las empresas están compuestas por individuos y la sociedad está compuesta por individuos. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo podemos desde el plano individual como persona
poder medir y poder generar unos mecanismos que contribuyan. En lo ambiental se habla de compensar. ¿Cómo compenso yo mi impacto ambiental? Mientras que aquí en lo social nosotros hablamos de retribuir. Y aquí, en ese aspecto de la retribución, es donde entra a jugar de una manera muy importante todo el aspecto de la generosidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, como para poder llegar a la medición de la huella social individual, pues tenemos que definir unas variables. O sea, ¿cómo las voy a medir? De cuáles son esas variables, ¿sí? A partir de esas variables, pues obviamente poder generar una ponderación de esas variables y con esas variables ponderadas, pues ya obviamente podemos desarrollar a través de diferentes eh, mecanismos, pues esa calculadora. Ahora les voy a mostrar más adelante ya una versión cero que tenemos de la calculadora. Y teniendo ya esa calculadora, el paso siguiente es, ok, ¿qué mecanismos podemos hacer para poder generar esa retribución a la sociedad? ¿Cómo podemos medir no solamente esa retribución, sino la generosidad que cada persona está teniendo en su entorno, en la sociedad, en su país, etcétera? Y a partir de eso, obviamente, pues ya tener unos proyectos muy concretos que puedan darle la posibilidad a las personas de invertir, ¿sí? O de donar, ya sea recursos, tiempo, diferentes mecanismos para poder ya, digamos, avanzar en ese aspecto. Entonces, dentro de la calculadora eh, hay, digamos, tres temas muy importantes que nosotros identificábamos. Uno es la investigación para poder definir esas variables, la innovación como parte fundamental también de la construcción de esas variables y la gestión de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo teniendo todo esto junto podemos ya gestionar ese conocimiento y generar unas herramientas que nos ayuden a medir y a mejorar? Porque como dice ahí esa frase que ustedes están viendo en la presentación, dice, lo que no se mide no existe o no se puede mejorar, ¿sí? Y lo que no se mejora se degrada. Entonces, este es un trabajo que estamos desarrollando también con la academia y con varios sectores que estamos, digamos, trabajando en alianzas. Entonces, lo que nosotros buscamos, nuestro objetivo, eh, eh, digamos, principal, es poder conectar a las personas para un futuro mejor. Así lo hemos, digamos, mencionado. Lo que ustedes ven aquí en esta presentación que dice Mide tu huella social, este ya es el desarrollo de la versión cero que tenemos de esta calculadora. Ya lo tenemos montado en una versión web, todavía no hemos hecho el lanzamiento. Eh, eh, Estamos pensando que probablemente hacia finales de septiembre ya vamos a poder tener, digamos, como un lanzamiento para que las personas puedan ir conociendo la herramienta, que va a tener dos aspectos. Uno, de cómo me evalúo yo desde la perspectiva de persona individual, o si soy una organización, puedo entrar, digamos, en ese módulo y hacer todo el proceso a través, digamos, de ese perfil como organización o como empresa. Entonces, al entrar a alguno de estos dos módulos, vienen ya las variables, que es lo que estamos terminando de afinar. Estas variables están también muy orientadas a los ODS, que era otro tema que veíamos dentro del desarrollo del programa del colectivo Estornino. Y al final, lo que me va a dar es lo que ustedes ven un poquito sombreado, dice Your Social Impact Score, donde las personas van a recibir esa puntuación, ¿sí? Después de la evaluación digamos, de estas variables. Y a partir de ahí van a tener, digamos, diferentes oportunidades para mejorar, digamos, ese puntaje y obviamente a partir de esas
variables, empezar ya a tener esas mediciones que tienen que ver básicamente con la generosidad. Entonces, como les digo, es una calculadora que ya la tenemos en su versión cero. Estamos terminando de hacer varias pruebas ya para poderla colgar en la página de la fundación y a partir de eso llegar a eso. Entonces, las personas o las empresas van a tener su calificación, ¿sí? Y van a poder, a partir de esa calificación, tener diferentes maneras de retribuir para mejorar esa calificación y al mismo tiempo, digamos, por ponerlo en algunas palabras, por detrás, digamos, de toda esta aplicación, vienen esas mediciones que vamos a empezar a trabajar para poder llegar a medir, digamos, esa generosidad, que es, digamos, parte importante y parte de lo que vamos a trabajar con un día para dar. Gracias, Andrés. Súper chévere que ya estén avanzando en la calculadora. Y con Andrés estuvimos hablando también de que vamos a hacer el primer reporte de generosidad. Entonces, como él dijo, se van a medir variables de cómo las personas están dando, eh, ya sea en su tiempo, con recursos económicos o recursos en especie. Y creo que eso es un gran avance porque, por lo menos en Colombia, y no creo que en Latinoamérica ya, pues hay un reporte sobre generosidad, pero que sea como más localizado dentro del país. Entonces, esperamos que la calculadora empiece en Colombia, pero que se pueda movilizar para otras zonas de otros países de Latinoamérica. Vamos a dejarles nuestro contacto. Aquí tienen el QR de Andrés para que lo puedan escanear. Les interesa si quieren conocer un poco más del colectivo Estornino, pueden conectarse con ellas y estamos abiertos a pasar información de cómo se generó el programa, cuáles son las clases que tenemos, cuáles son los expertos que, que seleccionamos, cómo los seleccionamos, etcétera. Y pues lo que quieran conmigo, yo estoy abierta a lo que necesiten, de cualquier cosa que sea relacionada con el movimiento y pues, con cualquiera de estos proyectos. Entonces ahí tienen nuestra información. Eh, quiero pedirles por favor también que nos evalúen la encuesta, perdón, el taller para que nosotros podamos mejorar y ver o reforzar cosas que a ustedes les gustó en una próxima ocasión. Les agradecemos mucho si pueden hacer esta evaluación. La voy a dejar ahí un momentico mientras que terminamos y me gustaría ver si tienen preguntas. Me gustaría como tomarnos estos 10 minuticos que nos quedan para contestar preguntas o comentarios al respecto de lo que acabamos de presentar. ¿Quedó claro? ¿Quedó más bien confuso? ¿Alguien está satisfecho? Diana, quizás compartir nuestras redes sociales, que ellos pueden seguir el trabajo que hemos hecho hasta ahora, 17 Rooms y el de Colectivo Estornino, porque próximamente habrán novedades, ¿cierto? Nueva edición de Colectivo Estornino. Entonces nos encantaría tenerlos también involucrados. Si nos pueden apoyar de alguna manera o seguir nuestro proceso sería muy bueno para nosotros. Sí, el colectivo Estornino número 2 lo vamos a lanzar a finales del año, o a principios del otro año, en enero. Entonces vamos a identificar líderes jóvenes, más enfocados en lo que es en la coalición de jóvenes de Spark, de Giving Tuesday. Y vamos pues obviamente a ponerlo en un rango de edades y va a estar enfocado en los ODS más importantes en los que tiene que tratar de alcanzar Colombia y obviamente tiene que tener el concepto de generosidad más o menos en la idea, ya después lo iremos puliendo y vamos a dar un capital semilla porque siempre en nuestro programa damos un capital semilla para el proyecto
por eso estuvieron los tres ganadores, no solamente fue el nombre. Sí, ¿no se escucha bien? Teresa, si quieres, Ah. puedes explicar un poco lo de los fondos de semilla. Qué pena con ustedes. Sí, sí, tranquila. Nosotros al gran ganador dimos un capital semilla y pretendemos hacer lo mismo en próximas sesiones. Ese capital vamos haciendo seguimiento a lo largo del post programa, listo, para ver cómo fue aplicado y cómo va la idea de generosidad. Quizás para segundo premio y tercero podamos tener también capital semilla o entonces algún recurso que creemos que sea útil para los participantes, como un curso en algún lado, hasta alguna herramienta física que pueda ayudar su labor. Y queremos llegar a lugares bastante remotos de Colombia, entonces será bastante interesante también con los jóvenes. Listo, bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a regalar 5 minuticos de su tiempo. Gracias por estar aquí y ahí estamos conectados para lo que necesiten. Que estén muy bien. Muchas Chao. gracias.